Entonces repito el título del sermón de esta tarde es comprando tiempo. Comprando tiempo, y vamos a usar como texto base Efesios capítulo 5 del versículo 15 al versículo 17. Le damos lectura a la santa palabra de nuestro Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, el asunto del tiempo suele ser complicado, incluso suele ser un problema para la gran mayoría de los hombres y lamentablemente incluyendo a los creyentes. Y de hecho, providencialmente en las últimas semanas hemos estado tratando acerca del cuarto mandamiento, que tiene que ver precisamente con el tiempo, aquella división que Dios hizo de nuestra semana, en donde tenemos 6 días para nuestras actividades, para nuestro trabajo, para dedicarlo a diferentes actividades, pero también Dios en la división del tiempo separó un día para la adoración a Él, para el cuidado de nuestras almas, para el descanso de nuestros cuerpos. Y creo que Dios en su perfecta sabiduría, Dios lo estableció así, ya que de no ser así, quizás muchos ni siquiera tomaríamos un tiempo para la dedicación de nuestra alma, para el cuidado de nuestra alma, para el descanso de nuestro cuerpo, para la adoración de Dios. Entendemos que esto tenemos que hacerlo también, no solamente el día domingo, sino también todos los días de la semana. Deberíamos de apartar un tiempo para Dios, un tiempo para la oración, un tiempo para la dedicación de la palabra y la meditación de la palabra. Pero es una realidad, hermanos, que el tiempo es un problema incluso para los creyentes. Pero Dios ha dejado su ley y su santa palabra, y a pesar de eso, lamentablemente muchos hacen o hacemos caso omiso, pero la misma palabra nos ayuda y nos instruye en cada área de nuestras vidas, incluyendo el uso de nuestro tiempo, no solamente del santo reposo, no solamente del día domingo en este caso, sino también de los 6 días restantes. Y aprovechando la oportunidad que estamos en el primer domingo de este año nuevo 2024, aprovechando esta oportunidad en que muchos toman estas fechas para hacer propósitos de año nuevo, para cambiar algunos aspectos de su vida o para hacer una mejor administración de su vida y de su tiempo, aprovechando también nosotros esto. No es que de esto sea malo, al contrario, creo que esto es algo bueno. Aprovechando esto, hermanos, quisiera que nos tomáramos el tiempo para meditar en este asunto. Para meditar en este asunto. Esto creo que servirá de gran exhortación y gran ayuda. En primer lugar, lo ha sido para mí. Créanme que este texto, este sermón, a la hora de preparar el sermón, fue de gran instrucción para mí, fue de gran corrección. Primeramente para mí, creo que también lo será para ustedes, el que meditemos en este asunto. Y aunque el mundo ve el asunto del tiempo y el asunto de la planeación y de la administración del tiempo, lo ve a una vista muy corta, ya que piensa que en este mundo y esta vida lo es todo, nosotros entendemos que no es así, hermanos, y que todo lo que hagamos en este mundo repercutirá en la eternidad. Todo lo que hagamos en este mundo repercutirá en la eternidad. Así que también tendremos un aspecto evangelístico. De hecho, si no hablamos de Cristo y de su obra, creo que fallaríamos en la exposición fiel de su santa palabra. De hecho, el mismo capítulo 5, y no solamente el capítulo 5, sino que toda la carta de Efesios nos habla precisamente del evangelio, de la gracia de Dios derramada sobre los
hombres, de hecho dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así es que la esencia de la carta de Efesios claramente es una carta instructiva para la iglesia, pero también habla acerca de la gran salvación de Dios. Por ejemplo, dice el versículo 8 al versículo 17, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y es que exactamente, hermanos, exactamente debemos entender que el Evangelio transforma vidas. El Evangelio transforma vidas. Por eso el versículo 8 hace un contraste con el otro tiempo, porque en otro tiempo erais tinieblas. Hay un contraste contra la vida pasada y la nueva vida que ahora aquellos que dicen ser cristianos deberían demostrar. Aquellos que ahora son luz deberían de manifestar. Por tanto, aquel que es luz, ¿cómo debe andar? Es obvio, debe de andar como hijos de luz. Hermanos, es imposible, repito, es imposible que llevemos la misma vida si decimos que estamos en Cristo. Por eso, repito, que el Evangelio transforma vidas. El Evangelio cambia la forma de hablar, el Evangelio cambia la forma de pensar, el Evangelio cambia la forma de ver, el Evangelio cambia la forma de ver las cosas en este mundo y en la eternidad. Y por obvias razones, el Evangelio también cambia la forma en cómo debemos usar el tiempo. Cuando alguien dice ser cristiano, pero su vida es como la de los otros gentiles y en nada se diferencia, más bien deberíamos de decirle a esta persona que está engañada. Es más bien que es probable que no haya nacido de nuevo, hermanos. Si la persona dice ser cristiana, pero no hay ninguna diferencia entre su vida y la vida de un gentil, creemos que esta persona se está engañando. Quizás es muy probable que no haya nacido de nuevo. Y es que no estamos hablando de perfección, no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de uno que lucha contra el pecado. Estamos hablando de uno que anhela obedecer a Dios. Estamos hablando de uno que anhela conocer la voluntad de Dios, que ama a sus hermanos, que guarda la ley de Dios, que conoce la ley de Dios, que ama a Dios y quiere conocer más a Dios. Quizás, es cierto, tiene tropiezos, quizás incluso ha llegado al desaliento, quizás está en tribulación, pero que no quiere conformarse a este mundo y que está continuamente luchando contra el pecado, contra el mundo, contra sus deseos. Así es que este texto nos trae gran exhortación. Este texto nos trae gran exhortación y vamos a tratar de desarrollar este sermón en 3 puntos principales. 3 puntos principales sacados del mismo texto. Dice el versículo 15: mirad pues con diligencia. Y ese es nuestro primer punto. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Este texto nos dice: detente un momento, haz una pausa, examínate cómo es que andas. En otras palabras,
Revisa tu vida, revisa tu caminar. No podemos seguir, hermanos, sin hacer una pausa. No podemos continuar sin detenernos un momento. Es más, no es el único texto que nos manda a examinarnos. Tenemos en la otra carta de Pablo a los Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto mismo nos dice este texto: mirad pues con diligencia cómo andéis, revisa tu caminar. Ahora, la siguiente palabra es importante. La palabra diligencia es una palabra en griego que es akribos, así como suena, pero con cada kilo. Akribos. Esta palabra quiere decir exactamente con diligencia o perfectamente. Diligencia o perfectamente. Hermanos, no nos está pidiendo que hagamos una revisión superficial, no, sino más bien una revisión a profundidad, perfectamente, lo más minuciosamente que podamos hacerla sin pasar nada por alto. Muchas veces, cuando una persona hace superficialmente la limpieza de su casa, no suele barrer debajo del refri o debajo de la cama o debajo de algún mueble. Incluso si lo levantamos, quizás parece que todo lo demás está limpio, pero si levantas el refri o si levantas la estufa, ¿cómo está abajo? Lleno de basura. Y exactamente esto trata de hacernos entender el texto. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Esto también puede ilustrarse con una auditoría, ¿no? Aquellos que han trabajado en una empresa, por lo general aquellas que se dedican a producir algo, no sé, nosotros hemos trabajado en empresas de pantalones, de lavandería industrial, y en cada área hay un auditor. ¿Cuál es la función del auditor? Precisamente es de revisar, analizar e inspeccionar minuciosamente la calidad del producto. Entonces, ¿qué pasa si el auditor solamente le da una revisada superficial? No, sí, está bien, pásalo. Bueno, es muy seguro que vaya con muchos problemas y que estos problemas generen otros problemas más adelante y que después la producción se tenga que regresar nuevamente al área para que sea revisada y sea compuesta, sea solucionado el problema. Así es que, hermanos, necesitamos ser diligentes cómo estamos viviendo la vida cristiana. Es algo en lo que debemos prestar mucha atención, suma atención. Hermanos, no sea que estemos caminando sin discernir y estemos pecando contra el Señor por no prestar la debida atención necesaria, por no prestar la atención como debíamos, y después venga la corrección del Señor y digamos, ¿pero por qué? La respuesta más probable es porque no has revisado cómo estás caminando, cómo estás andando en el camino del Señor. El texto continúa diciendo, no como necios, sino como sabios. Estamos aún todavía en el primer punto. No como necios, sino como sabios. ¿Qué es la sabiduría? Dice Proverbios capítulo 1, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Biblia define
Sabiduría no como filosofía humana o conocimiento de este mundo, no, hermanos. La sabiduría comienza con el temor de Jehová. Ser sabio es aquel que camina en el temor de Jehová. Así es que examinemos si estamos caminando en el temor del Señor. Examinemos nuestra vida, si lo que estamos haciendo es aprobado por Dios. Recuerden, no solamente en un área, en todas las áreas de nuestra vida. Examinemos si todo lo que estamos haciendo es aprobado por Dios o estamos caminando como necios, sin pensar, sin mirar, sin poner cuidado a nuestra vida. Esto, hermanos, de caminar sabiamente, esto de vivir sabiamente podría ser aplicado de distintas maneras. Hay muchas formas en que podemos aplicar esto de la sabiduría. Por ejemplo, un padre vive, ¿cómo vive un padre sabio? Bueno, un padre sabio es aquel que instruye a sus hijos en el temor de Jehová. Un padre sabio es aquel que instala la ley de Dios en sus hijos. Un padre sabio es aquel que disciplina a sus hijos a tiempo. Un padre es aquel que le enseña la palabra de Dios a sus hijos. Una mujer sabia es aquella que edifica su casa. Por el contrario, una mujer necia es aquel que destruye y derriba su casa. Una mujer sabia es aquella mujer piadosa en el hogar que cría a sus hijos en el conocimiento de la palabra de Dios, en obediencia a Dios. Una mujer sabia es aquella que se somete a su esposo, que honra a su esposo. Un hijo sabio es aquel que obedece a sus padres, es aquel que honra a sus padres, es aquel que conoce a Dios. Un hombre sabio es aquel que gana almas. De hecho, eso es lo mismo que dice Proverbios. Un hombre sabio es aquel que gana almas. Pero en nuestro texto encontramos, en nuestro texto encontramos algo que Pablo nos está diciendo. ¿Cómo es aquel hombre sabio? Regresemos a Efesios capítulo 5. Pablo da un ejemplo de alguien que es sabio. ¿Cómo dice Pablo que es aquel hombre que vive sabiamente? Hay una característica de aquel que es sabio según aquí el texto que Pablo nos está mostrando. Y es aquí donde entramos en el segundo punto. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuál es la característica de un hombre sabio? Un hombre sabio es aquel que aprovecha bien el tiempo. La palabra griega aquí para aprovechar es exagorazo. Exagorazo. Esta palabra quiere decir comprar en el mercado. También quiere decir redimir. Exagorazo significa comprar, redimir o pagar. El texto está diciendo literalmente, compren tiempo. Esta palabra, aprovechando bien el tiempo, literalmente significa compren tiempo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tengo que comprar el tiempo? ¿Por qué se me manda a comprar el tiempo? Alguien compra algo que es valioso, ¿no es así? ¿O tú compras basura? No, alguien compra lo que es valioso. ¿Qué es más valioso? ¿El oro o el tiempo? Hermanos, el tiempo es sumamente valioso y es precisamente lo que Pablo nos está diciendo en este texto. Es lo que Pablo quiere decir con estas palabras. Y es tan valioso, el tiempo es tan valioso que nos llama a ser muy cuidadosos de cómo lo estamos usando. Hermanos, de verdad,
Debemos de entender que el tiempo es tan valioso que necesitamos entender y ser sabios en la forma en cómo debemos usar nuestro tiempo, cómo lo estamos administrando. El tiempo avanza muy rápido, hermanos. El tiempo se nos escapa de las manos muy rápido, de manera que tenemos que estar como buenos comerciantes. Por eso dice la palabra aprovechar, quiere decir comprar. Necesitamos estar como buenos comerciantes, aprovechando la oportunidad y el tiempo y no estarlo desperdiciando. ¿Por qué decimos que el tiempo es más valioso que el oro? ¿Qué pasa si tú pierdes algo de oro? Quizás lo puedes recuperar, quizás lo puedes encontrar, incluso lo puedes volver a comprar. Si tú tienes un anillo de oro y se te pierde, ¿qué puedes hacer? Bueno, lo buscas y si no lo encuentras, puedes ir a la tienda y lo puedes volver a comprar. Pregunta, ¿puedes recuperar el tiempo perdido? ¿Puedes ir a la tienda y comprar tiempo? ¿Añadir tiempo a tu vida? No, hermanos, no podemos recuperar el tiempo. Es más, debemos rescatar o comprar el tiempo. Pero si perdemos el tiempo, ¿cuándo lo recuperaremos? Jamás. Jamás se podrá recuperar el tiempo. El tiempo es el recurso que no volveremos a tener, hermanos. Aprendamos esto. El tiempo es el recurso que no volveremos a tener jamás. Dios nos ha dado, a cada uno de nosotros, nos ha dado una porción limitada de tiempo en este mundo. Dios ha determinado un tiempo para cada uno de nosotros. Y Dios mismo, a través de Pablo, nos exhorta a que seamos cuidadosos y diligentes y usemos ese tiempo con sabiduría, que no seamos necios, faltos de sabiduría, sino al contrario, ser sabios, aprovechando bien el tiempo que Él nos ha dado. Hermanos, ¿te has puesto a pensar cuán corto eres en este mundo? ¿Cuán cortos somos en este mundo? ¿Cuántos son 100 años? 100 años no son nada, hermanos. ¿Cuántas personas en este mundo no han vivido 100 años y ya no están? La Biblia nos muestra la vida del hombre como una niebla, como un humo, que en un momento está y un rato o un tiempo después desaparece. Pero, ¿por qué debemos comprar tiempo y aprovecharlo, hermanos? Ya vimos que, en primer lugar, porque es valioso, pero además Pablo continúa diciendo, regresemos a nuestro texto, aprovechando bien el tiempo, ya vimos que porque es sumamente valioso, debemos de comprar y redimir el tiempo, pero además, hermanos, debemos de usar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Porque los días son malos. Los días malos se refiere a la era en la que estamos viviendo, o sea, los últimos tiempos. Es el mismo pensamiento que tiene Pedro en su carta. Es cierto, hermanos, sabemos que Cristo reina, que Él es el soberano Rey del universo y que reina en su iglesia, pero sabemos también, hermanos, que el mundo entero está bajo el maligno. Aún no ha llegado el tiempo en donde Dios redima todas las cosas, en donde Dios ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dios ya venció a Satanás, Dios ya venció el pecado, Dios ya venció a las huestes espirituales, es cierto, pero va a llegar el momento en que Cristo venga por segunda vez y ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, donde venga y destruya toda la maldad. Pero mientras que ese tiempo llegue, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Debemos esperar ese día, pero mientras llega, sepamos que estamos viviendo en un mundo que aborrece lo bueno.
Estamos en un mundo que aborrece lo bueno y ama lo malo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Estamos viviendo en un mundo que aborrece a Dios, que aborrece a Cristo, que aborrece su palabra, que aborrece su ley, que aborrece a su iglesia, que nos aborrece a nosotros mismos, hermanos. O sea, estamos viviendo en un mundo corrupto, en un mundo lleno de violencia, y esto no debe alarmarnos, no debe de espantarnos. ¿Por qué no debe de espantarnos la maldad? Porque sabemos que estamos en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, que su pecado se va agravando cada vez más y más. Es por eso que vemos abortos, ya está legalizado. Es por eso que vemos la homosexualidad. Ya antes era más mal vista la homosexualidad común. Las mismas autoridades han permitido el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Ya se permite que una persona le quite la vida a un ser vivo, a un ser que está en el vientre. Podemos ver más homicidios, más asaltos, etcétera. Imagínense, hermanos, que unos soldados que están en medio del campo enemigo son enviados al campo enemigo, fueron enviados allá, se les dan algunas tareas específicas, se les asignan tareas para derrocar al enemigo, para liberar a los cautivos de su nación, pero mientras estos soldados están en el campo enemigo, ¿qué creen que se la pasan haciendo? Se la pasan descansando, se la pasan distrayéndose en otras actividades, se la pasan jugando, disfrutando, no están saliendo a sus labores, están desperdiciando el tiempo, no están saliendo a liberar a los cautivos, no están saliendo a examinar el terreno enemigo, no, es más, están disfrutando el tiempo en medio del campo enemigo. Imagínense estos soldados, hermanos. Qué mal soldados serían, ¿no? Fueron enviados para una misión específica, pero en lugar de eso, están descansando, están durmiendo, están jugando, están distrayéndose con las cosas del enemigo. ¿Qué significa redimir o aprovechar el tiempo? Significa estar ocupado, preocupado, afanado, dedicado en esta tierra para avanzar el reino de la luz en medio de esta generación perversa. Eso quiere decir aprovechar bien el tiempo. Esto quiere decir redimir bien el tiempo, estar ocupado, dedicado, preocupado para avanzar el reino de la luz en medio de este mundo perverso lleno de tinieblas. Esto es, hermanos, vivir sabiamente. Esto es aprovechar bien el tiempo. Por el contrario, ¿qué significaría no aprovechar bien el tiempo? ¿Qué significaría no aprovechar bien el tiempo? Bueno, no aprovechar el tiempo sería ser necio, viviendo como el mundo, no avanzando el reino, dejando que el reino de las tinieblas avance, dejar que avancen tus hijos mientras tú no haces nada. Dejar que el reino de las tinieblas avance en tu familia, en tu hogar. Hermanos, ¿cómo estamos ocupando el tiempo? ¿Estamos siendo sabios? ¿Estamos viviendo sabiamente? ¿O estamos viviendo más bien como necios? ¿Estamos avanzando el reino de Dios o estamos dejando que el reino de las tinieblas siga avanzando? ¿Cómo estamos viviendo ante este siglo malo? ¿Cómo estamos viviendo ante este tiempo malo? Vean lo que continúa diciendo el texto. Repito el texto 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto,
No seáis insensatos, sino entendidos. No seáis insensatos, sino entendidos. Vean que el texto no es una invitación, hermanos. El texto no es una invitación, bueno, mira si quieres, mira si puedes, mira si a lo mejor tienes tiempo. No, hermanos, el texto no es una invitación. El tiempo está en un verbo imperativo, o sea, es un mandato. Es un mandato, hermanos. Vuelvo a repetir, hermanos, detengámonos un momento y miremos si estamos viviendo como sabios, si estamos aprovechando bien el tiempo, ya que el tiempo es muy corto. Estamos atacando el reino de las tinieblas, estamos avanzando el reino de la luz. Y cuando digo que si estamos atacando el reino de las tinieblas, no me refiero a lo que aquellas pseudoiglesias dicen o hacen, declarando y atando al diablo con 7 nudos, o haciendo una serie de cosas que más bien parecen fetichismo, brujería. No, no me estoy refiriendo a eso, hermanos. Sino me refiero si estamos frenando el reino de las tinieblas en nuestra familia. Estamos frenando el reino de las tinieblas. Estamos frenando el mundo con nuestros hijos. ¿Te has dado cuenta que el mundo está devorando a nuestros hijos? ¿Le estamos instalando la palabra de Dios y la ley de Dios? Pregunta, ¿le estás predicando el evangelio a tus hijos, a tu familia? ¿Les estás haciendo estorbo en su pecado o te haces de la vista gorda como este hombre Elí? ¿No es así? O como es también David. Hemos estado leyendo con los niños Primera, Segunda de Samuel y Reyes, como nunca David estorbó a sus hijos en las cosas perversas que ellos hacían. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Y después nos preguntamos, ¿por qué mi hijo es esto? ¿Por qué mi hijo es aquel? ¿Qué estás haciendo para detener las tinieblas en tus hijos? ¿Le estás hablando de la palabra de Dios? ¿Le estás predicando el evangelio? ¿Le estamos siendo estorbos ante el pecado? ¿Estamos sirviendo a la iglesia del Señor? ¿Estamos trabajando para Dios? ¿Estamos disponiendo nuestras vidas para la iglesia, para el reino? Recordemos, hermanos, que somos peregrinos en este mundo. Somos muy cortos de tiempo en este mundo. ¿Qué hemos hecho hasta este momento de nuestras vidas? ¿Qué hemos hecho? Con esto no estoy diciendo, hermanos, que no podamos hacer algunas cosas como salir con los niños a una caminata o llevarlos al parque o llevarlos por un helado, salir con ellos un tiempo. No, no estoy diciendo, no nos vayamos a los extremos. No estamos diciendo que eso es pecaminoso ni que está prohibido, mucho menos no. Por supuesto, de hecho, a los niños hay que darles algo, distraerlos, sacarlos para que quemen energía, etcétera. No estamos refiriéndonos a eso. Tampoco estamos refiriéndonos a que no podemos hacer ejercicio o alguna otra actividad. No, no nos vayamos al extremo, hermanos. El texto nos manda a organizar bien el tiempo, aprovechar bien el tiempo. Quizás es cierto, hemos tomado muy malas decisiones hasta este momento, y eso lo hablo respecto a mí. Quizás hemos sido poco disciplinados, quizás hemos desperdiciado ya mucho tiempo, pero la pregunta es, ¿cuánto más? ¿Cuánto más vamos a desperdiciar tiempo? ¿Cuánto más pasaremos así, desperdiciando el tiempo, no aprovechando el tiempo? Y por último, hermanos, Pablo vuelve a hacer un énfasis nuevamente en el versículo 17. Por tanto, o sea, está recalcando lo que está diciendo anteriormente. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos.
Pablo vuelve a reafirmar y recalcar lo que ya ha estado diciendo en el versículo 17. La palabra insensato aquí es afrón. La palabra es afrón. Y esta palabra es fuerte, hermanos. Quiere decir ignorante, egoísta, insensato, necio y algunas palabras más fuertes. Imprudente, sin entendimiento. Y esto hace un contraste. Dice, no seáis insensatos. No seamos insensatos. Quizás ya lo hemos sido, quizás ya hemos desperdiciado mucho tiempo, pero no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, entendidos quiere decir sabios, prudentes, inteligentes. ¿De qué? Bueno, el texto nos da la respuesta. De cuál sea la buena voluntad del Señor. De cuál sea la buena voluntad del Señor. Y la pregunta es, ¿y cómo se logra eso? ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo conoceremos la voluntad del Señor, hermanos? En su palabra. A través de su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Llenémonos de su palabra, de su ley, ya que, hermanos, debemos de saber que daremos cuenta de los recursos, de cada una de las cosas que Dios nos ha dado, incluyendo el tiempo. ¿Qué cuentas daremos? ¿Qué cuentas daremos cuando Dios nos diga, ¿qué hiciste con el tiempo que yo te di? Te di 60, 70, 80 años. ¿Qué hiciste con esos 80 años que yo te di? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Qué hiciste con la esposa que yo te di? ¿Qué hiciste con el dinero que yo te di? ¿Qué hiciste? Vamos a dar cuenta de todo, hermanos. Vamos a dar cuenta de todos. Así es que debemos de conocer, hermanos, la voluntad de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Conoces por lo menos los 10 mandamientos? ¿Cómo vas a saber la voluntad de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios es la voluntad reflejada, aquello que Dios ama, pero también aquello que Dios aborrece. ¿Cómo vas a saber lo que vas a hacer? Estos soldados que habíamos mencionado en su momento, se les dieron indicaciones específicas. Mira, esta es tu tarea, esta es tu misión, estas son las actividades que debes de hacer, pero ¿qué se la pasaron haciendo estos soldados? Perdiendo el tiempo en otras cosas, distrayéndose en otras cosas, amoldándose en medio del terreno enemigo. Esto es, hermanos, lo que muchos cristianos han hecho, se han amoldado a este mundo, están viviendo no como cristianos, están viviendo más bien como impíos, como mundanos. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que en tu vida marca la diferencia con un impío? Por eso estábamos diciendo que el Evangelio transforma vidas. No podemos decir, hermanos, que somos creyentes y que seguimos viviendo la vida como un impío la vive. ¿Cómo vive el impío? Come, se despierta, trabaja, duerme. Come, duerme, trabaja. Come, duerme, trabaja. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida, hermanos? ¿Estamos trabajando para el reino de Dios? ¿Qué estamos haciendo para el reino de Dios? De hecho, esta fue la primera predicación, o algo se habló de esto en el primer sermón, ya cuando la iglesia se instituyó como iglesia. ¿Qué es lo que nos decía el pastor? Esto es una embajada. Nosotros somos soldados. ¿Qué estamos haciendo como soldados? ¿Estamos peleando? ¿Estamos luchando? ¿Estamos deteniendo el reino de las tinieblas? ¿Estamos avanzando el reino de la luz? ¿Estamos predicando el evangelio? De todo esto tendremos que dar cuentas. ¿Qué cuentas daremos al juez? Y ahora vean esto, hermanos. Si esto es para el creyente y esto es
una fuerte instrucción y corrección para el creyente, ¿cuánto no más lo es para el impío? Si nosotros daremos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado, ¿cuánto más aquel que está sin Cristo? Y exactamente esto va dirigido a los que no están en Cristo. ¿Qué cuentas darás? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Cuántos días de oportunidad no te ha dado Dios para arrepentirte? ¿Y qué es lo que has hecho? Perdiendo el tiempo. Esto debería hacer temer, por obvias razones, al creyente, a mirar y examinar su caminar, a detener por un momento su caminar, qué es lo que está haciendo. Pero esto también, hermanos, tiene que hacer temer y temblar a aquel que no está en Cristo. Claramente, aquellos que están en Cristo han sido salvados de la ira, pero aún así tendrán que dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Todas sus obras que hicieron serán probadas. Aquellas obras que resulten como buenas obras recibirán recompensa. Y aquellas obras que se hicieron, aunque aparentemente para Cristo, pero se hicieron sin Cristo o sin el verdadero sentido y objetivo, sus obras serán quemadas. Y dice, si bien él sufrirá pérdida, pero aún él mismo será salvo, aunque por fuego. Si esto, hermanos, tiene que hacer temer al creyente, ¿cuánto más tiene que hacer temer a aquel que no está en Cristo? ¿Qué has hecho hasta este momento de tu vida? Detente un momento también y revisa qué es lo que has hecho. No has hecho más que otra cosa que ofender al juez. ¿Has pecado contra el juez del universo? ¿Has violado su ley? ¿Te has levantado contra el Señor de este universo? ¿Cuánto le costaría al juez del universo aplastarte como aquel que aplasta a un gusano? ¿Se nos es difícil a nosotros aplastar un gusano? ¿No? ¿Le será difícil para el Señor, para el juez, ejecutar su ira para aquel que se la ha pasado toda la vida rechazándole? No. Al contrario. La pregunta es, ¿qué harás con el tiempo que te resta? Muchos dicen, cuando sea yo viejito ya me arrepiento, arreglo mi vida y hago esto y sirvo al Señor. ¿Y quién te garantiza que vas a llegar a esa edad? Si ni siquiera sabemos si vamos a llegar al día de mañana. Acaba de terminar un año y muchas personas vimos que murieron el 1 de enero. Ellos pensaban que ya habían pasado un año y que les restaba un año completo, pero no es así. Muchos ya no despertaron. Muchos su casa se quemaron, muchos los atropellaron, a muchos han muerto en este transcurso de este año, en estos primeros 6 días. ¿Qué nos garantiza a nosotros que vamos a seguir viviendo? Nada. ¿Cuánto trataría de aprovechar una persona que se le diga, mira, tienes una semana de vida, nada más, no te queda más, tienes una semana? ¿Qué harías tú en esa semana de vida? ¿Tratarías de aprovecharla? A lo máximo. Y obviamente nosotros ahora entendiendo la gracia de Dios y la salvación de Dios, pues creo que no la desperdiciaríamos, ¿no es así? Tal vez dejarías todo en orden, tu casa, las escrituras, a tus hijos, te despedirías de tus hijos, etc. Así de corta debemos de ver nuestra vida, hermanos. Debemos de vivir cada día como si fuera el último día de nuestras vidas. Creo que eso cambiaría mucho la perspectiva de cómo vemos el tiempo y de cómo administramos el tiempo. ¿No es así? Si veo este día como el último día de mi vida, ¿cómo lo viviría yo, hermano? Así deberíamos de considerar, así debería de considerar el impío su eternidad. ¿Qué pasaría si hoy fuera el último día en que Dios te permitiera la vida? ¿No acaso vendrías a los pies de Cristo, reconocerías tu pecado, reconocerías tu maldad y pedirías al juez del universo que tenga misericordia de ti? Repito lo que decía yo en un principio, todo lo que hagas en esta vida repercutirá en la eternidad. Todo lo que hagamos en esta vida, aún como creyentes o como impíos,
repercutirá en la eternidad. Cuán dichosos son aquellos hombres que han dado su vida para el servicio de Cristo, ahora están gozando en la eternidad y pasarán toda la eternidad gozando. Les compartía yo a los hermanos en la semana acerca de un hombre, ahora que estábamos viendo el cuarto mandamiento. Este hombre, Eric Liddell, un sueco, era un hombre piadoso, un atleta que corría los 100 metros planos. Este hombre fue llamado a las Olimpiadas para representar a su país, pero la carrera de 100 metros planos caía en el día domingo. ¿Qué creen que hizo este hombre? Él dijo, discúlpeme, yo no corro en el día del Señor. Este es un día sagrado, este es un día santo. Y el mismo príncipe fue a rogarle a este hombre, no, tienes que correr, eres la esperanza del país, eres el único que puede correr los 100 metros. Dice, no, discúlpame. Tengo un rey mayor al cual debo obedecer. Y no corrió la carrera de los 100 metros. Y había una de 400 metros que caía el jueves. Y le dijo, si quieren, puedo correr la de 400. Y le dijeron, no, pero tú no eres un corredor de 400, tú eres un corredor de 100 metros. Tienes que correr la de 100 metros. No, yo no corro en el día del Señor. Si quieren, puedo correr la de 400. Corrió la de 400 y ganó. Después de esto, este hombre dedicó toda su vida entera a predicar como misionero en China. Hermanos, hombres así se necesitan, que aprovechan bien el tiempo, sabiendo que el tiempo en este mundo es muy corto. Muchos dicen hoy, es que no tengo tiempo. Déjame decirte que tendrás una eternidad para lamentarte si hoy dices, no tengo tiempo para Dios. Una eternidad para lamentarse. Y querrás solamente un minuto para arreglar tu situación. Ya no hay oportunidad. Lo que sí tendrás es mucho tiempo para lamentarte, mucho tiempo incluso para maldecirte porque no tomaste esa oportunidad de arrepentirte. De verdad, consideremos nuestro andar. Nosotros como creyentes, consideremos nuestro andar. Ahora que estamos en Cristo, aprovechemos bien el tiempo del resto que nos queda. Sí hemos desperdiciado mucho tiempo, sí, pero aprovechemos bien el tiempo, el resto del tiempo que nos queda. Pero también a ti, pecador, considera tu tiempo, considera tu eternidad. Si desaprovechas la oportunidad que Dios en su misericordia te da de venir a los pies de Cristo, no queda más que una eternidad de sufrimiento lejos de Dios. Quiera Dios, el misericordioso Señor, conceder el arrepentimiento a aquellos que no están en Cristo. Quiere el Señor también ayudarnos a nosotros a considerar nuestra realidad, nuestra brevedad en este mundo y aprovechemos bien el tiempo como cristianos. Inclinen sus rostros, por favor. Soberano Rey, majestuoso Rey del universo. Usted es eterno, pero nosotros somos muy cortos en este mundo, aunque ha puesto eternidad en nosotros. Pasaremos una vida eterna, ya sea en la gloria o ya sea en el castigo eterno. Ayúdenos a entender nuestra realidad y nuestra brevedad en este mundo. Ahora como creyentes, Señor, perdónenos por todo el tiempo que hemos desperdiciado. Perdónenos por todo el tiempo que hemos malgastado. No hemos sido buenos comerciantes, no hemos sido buenos administradores del tiempo. Hemos despilfarrado el tiempo, hemos desperdiciado mucho tiempo. Pero le rogamos que nos haga sabios, que nos haga entendidos, prudentes, diligentes en cómo caminaremos ahora nuestra vida cristiana, cómo aprovecharemos nuestra vida cristiana. O denos sabiduría, pero no sabiduría de este mundo, no filosofías de este mundo, sino sabiduría de lo alto en el temor del Señor. Le rogamos, Señor, por su iglesia, quiera instruir a su iglesia a través de esta palabra. Quiere usted, Señor, a través de la confrontación de su palabra, de la exhortación de su palabra, a impulsarnos, a animarnos a caminar como cristianos, que aprovechen bien el tiempo, que prediquemos el evangelio a nuestros hijos, a nuestra familia, a los que nos rodean,
Que usemos tiempo en la meditación de su palabra, que dediquemos tiempo a la oración, que dediquemos tiempo a la meditación, que aprovechemos bien el tiempo en este mundo. Y también, Señor, le ruego, si usted quiere llevar al arrepentimiento a aquellos que no han sido salvos, puedan ver la realidad de su eternidad sin Cristo, puedan ver, Señor, la necesidad de Cristo, puedan entender que han desperdiciado su vida ignorando al Salvador, blasfemando contra el Salvador, escupiendo sus leyes, pisoteando sus leyes, pero a través de eso puedan ver la gran necesidad de Cristo, al gran, piadoso y misericordioso Salvador. Gracias, oh Dios, por su santa palabra. Quiere usted, Señor, aplicarla a nuestros corazones y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Todo esto se lo ruego y se lo suplico en el bendito y majestuoso nombre de Cristo Jesús. Amén.